Hola a todos y bienvenidos a El Laberinto del Horror. Esta noche nos adentraremos en una de las leyendas más escalofriantes de Norteamérica. Una criatura que nace del frío, del hambre y del canibalismo. Una figura que acecha en la oscuridad de los bosques, esperando a los incautos. Su nombre es Wendigo. Durante este video, exploraremos a fondo esta aterradora leyenda, su origen en las comunidades indígenas algonquinas, sus descripciones físicas, los relatos más inquietantes, los casos reales vinculados a su mito y su presencia en la cultura popular. Prepárate para un viaje largo, donde el miedo y la fascinación se mezclan. Apaga la luz. Cierra la puerta. Y quédate conmigo, porque el Wendigo, dicen, escucha cada vez que su nombre es pronunciado. Los pueblos algonquinos, que habitaban las frías regiones de Canadá y del norte de Estados Unidos, hablaban de un espíritu maligno que recorría los bosques en tiempos de hambruna. Este espíritu representaba el peligro del invierno, la desesperación y el tabú más fuerte de todos, el canibalismo. En esas culturas, el Wendigo era más que un monstruo. Era una advertencia. Una lección de supervivencia. Nunca comas la carne de otro humano, porque si lo haces, te condenas a ser un Wendigo. Relatos ancestrales describen cómo los chamanes hablaban de él en ceremonias. Se contaba junto al fuego, en noches heladas, cuando las provisiones escaseaban y el hambre se volvía insoportable. El mito era, en parte, una forma de frenar lo impensable, la desesperación de comerse unos a otros. Pero lo que más aterraba era la idea de que el Wendigo no siempre nacía de un acto de canibalismo. A veces, simplemente podía poseer a un hombre solitario en el bosque, transformándolo poco a poco en un monstruo. ¿Cómo se ve el Wendigo? Las descripciones varían, pero todas coinciden en un detalle: es grotesco. Algunos lo describen como un humano esquelético, con piel pegada a los huesos, ojos hundidos y un hedor a podredumbre. Otros lo representan con cuernos de ciervo, garras y colmillos, una imagen más cercana a las películas de terror modernas. Pero en los relatos indígenas, lo más espantoso no eran los cuernos ni los colmillos. Era su hambre infinita. Dicen que cada vez que el Wendigo devora a un humano, crece en tamaño. Cuanto más come, más alto y delgado se vuelve. Nunca está satisfecho. Nunca se detiene. Y cuanto más grande es, más difícil es escapar de él. Imagina encontrarte en medio de un bosque nevado, en silencio absoluto. Y ver a lo lejos una figura altísima, caminando con lentitud, con los huesos marcados bajo la piel, avanzando hacia ti. El Wendigo encarna el hambre insaciable. No come por necesidad, sino por condena. La maldición dicta que quien se convierte en Wendigo pierde toda humanidad. Su único impulso es devorar carne humana. Pero nunca logra saciarse. Este rasgo lo convirtió en un símbolo del exceso. Para los pueblos originarios, el Wendigo representaba también la codicia y la avaricia. Era el recordatorio de que desear más de lo que uno necesita puede condenarte. Hay relatos que dicen que los gritos de la víctima nunca se escuchan, porque el Wendigo los silencia antes de devorarlos. Y que, cuando alguien desaparece en el bosque, los ancianos dicen con resignación: el Wendigo lo tomó. Más allá de la leyenda, existe algo que los antropólogos y psiquiatras llamaron psicosis del Wendigo. Un estado mental registrado en comunidades del norte de Canadá durante los siglos XVII al XX. Se trataba de individuos que, en medio de hambrunas, desarrollaban un miedo irracional a convertirse en caníbales o un deseo incontrolable de comer carne humana. Algunos incluso pedían ser ejecutados antes de caer en esa tentación. Los registros médicos describen casos en los que hombres aparentemente cuerdos decían sentir la llamada del Wendigo dentro de su mente. ¿Era una enfermedad cultural? ¿Una sugestión colectiva? ¿O la prueba de que algo oscuro realmente habitaba en esas tierras? Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1878, en Canadá. Un hombre llamado Swift Runner, un cazador cree, fue arrestado tras asesinar y devorar a su esposa y a sus hijos en un invierno de hambruna.
Cuando lo capturaron, confesó que había sido poseído por el Wendigo. Los jueces, horrorizados, lo condenaron a muerte. Pero el pueblo nunca lo vio como un simple asesino. Para ellos, era un hombre convertido en monstruo. Hay otros testimonios, como el de familias que desaparecían enteras en los bosques, dejando solo restos mutilados. Siempre se atribuían al Wendigo. Los colonos europeos, al escuchar estas historias, comenzaron a temer los bosques del norte. Ya no eran solo animales salvajes los que acechaban, sino una criatura imposible de vencer. El mito dio un salto a la cultura occidental gracias a un cuento escrito en 1910 por Algernon Blackwood, de Wendigo. En él, un grupo de cazadores se interna en el bosque y uno de ellos desaparece tras escuchar un extraño llamado. El relato convirtió al Wendigo en un ícono del terror literario. Ya no era solo un mito indígena, ahora era parte del horror gótico universal. El cuento describe sensaciones, más que al monstruo en sí. El viento helado, la sensación de ser perseguido, los pasos invisibles detrás del protagonista. El Wendigo era presentado como algo que se siente, pero casi nunca se ve. Con el tiempo, el Wendigo se trasladó al cine. Películas como Escalofrío 2001 o Antlers 2021 lo mostraron como un ser grotesco, una mezcla de humano y bestia. Aunque las películas lo transformaron visualmente, la esencia seguía siendo la misma. El hambre insaciable. Algunas cintas lo retrataron con dramatismo psicológico. Otras, como Frostbiter, Wrath of the Wendigo, lo convirtieron en un monstruo sobrenatural desatado. La pantalla grande consolidó su imagen en el imaginario colectivo. Un depredador nocturno, delgado, con cuernos y un rugido escalofriante. Más allá de la criatura, el Wendigo es símbolo. Representa la codicia desmesurada, la avaricia humana y la destrucción que trae querer siempre más. Algunos líderes indígenas modernos usan la metáfora del Wendigo para hablar de nuestra sociedad. La explotación de recursos, la deforestación, el consumismo. Somos una civilización que, como el Wendigo, nunca se sacia. El mito, entonces, no es solo terror. Es también una advertencia para el presente. Hay viajeros y exploradores que, incluso en el siglo XX, aseguraron haber visto al Wendigo. Algunos hablaban de figuras altas caminando entre los árboles. Otros escuchaban voces que los llamaban por su nombre, desde la espesura. Los cazadores de la región decían que el Wendigo podía imitar sonidos humanos. Si alguien escuchaba la voz de un ser querido en el bosque, nunca debía seguirla. Los testimonios modernos, aunque escasos, aún alimentan la leyenda. Porque cada vez que alguien desaparece en esos bosques helados, el mito revive. ¿Es el Wendigo una criatura real? ¿Un espíritu? ¿O solo un símbolo cultural? Los escépticos aseguran que todo se trata de un mito construido para controlar comportamientos. Otros creen que es posible que se base en encuentros reales con fenómenos inexplicables. E incluso hay quienes piensan que el Wendigo es una forma de criptozoología aún no descubierta. La verdad es que nadie puede probarlo. Pero lo cierto es que el miedo que inspira es tan real como el frío de esos bosques. El Wendigo es más que un monstruo. Es una advertencia. Un recordatorio de los peligros del hambre, de la soledad y de la codicia humana. Durante siglos, su nombre ha sido suficiente para aterrar a quienes viven cerca de los bosques helados. Hoy, gracias a la literatura y el cine, el Wendigo se convirtió en un ícono universal del horror. Y quizás, cuando vuelvas a escuchar pasos en la nieve, o un susurro llamando tu nombre en la oscuridad del bosque, recuerdes esta historia y pienses que tal vez el Wendigo aún camina entre nosotros. Gracias por acompañarme en este extenso recorrido. Si lograste llegar hasta aquí, eres parte del laberinto del horror. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir. Porque esta historia, como el hambre del Wendigo, nunca se sacia.